La nota estaba doblada en 4, tan apretada dentro de la punta del zapato que al principio pensé que era un pedazo de papel higiénico, alguna cosa esquecida allí por descuido. La vi caer al piso cuando incliné el zapato de mi sobrino para sacudir la tierra del parque, y ese pequeño rectángulo blanco quedó entre el mosaico gastado de la cocina y mis pantuflas azules, como si no quisiera ser visto, pero tampoco pudiera seguir escondido. Mateo estaba sentado en la silla alta, con los pies colgando, moviéndolos en el aire mientras bebía un vaso de leche con chocolate. El sol de las 5 de la tarde entraba oblicuo por la ventana, marcando una franja dorada que cortaba la mesa a la mitad y dejaba su cara a medias, un ojo encendido por la luz, el otro en sombra. Yo tenía las manos húmedas de lavar los platos del almuerzo y el olor a detergente se mezclaba con el de la leche tibia y el de su sudor infantil, un poco dulce, un poco a recreo, a polvo de patio de escuela. Me agaché para recoger el papel casi por reflejo, pensando en tirarlo a la basura. Mis rodillas crujieron, como siempre, y sentí ese dolor sordo que me recordaba que ya no tenía 20 años, ni 30. La cocina estaba en silencio, apenas el tic-tac del reloj de pared y el sonido rítmico de la cuchara chocando contra el vaso mientras Mateo removía el chocolate para raspar el fondo. Tomé el papel entre 2 dedos, notando que estaba ligeramente húmedo, como si hubiera estado en contacto con sudor o con la plantilla del zapato durante horas. No tenía la textura de un papel cualquiera. Estaba arrugado, marcado por dobleces repetidos, como esos papeles que uno abre y cierra muchas veces sin decidirse a destruirlos. Eso, de alguna manera, me hizo detenerme antes de tirarlo. Lo sostuve unos segundos, sintiendo esa intuición pegajosa que no tiene lógica pero pesa. Algo en mí sabía que no debía ignorarlo. ¿Qué es eso, tía?, preguntó Mateo sin mirar hacia abajo, concentrado en las burbujas que se formaban en la superficie de la leche. Su voz sonó demasiado neutra, demasiado casual. Levanté la vista hacia él. Su flequillo estaba pegado a la frente y tenía una pequeña línea roja en el cuello, casi oculta bajo el cuello de la camiseta del uniforme. Una marca fina, como si algo áspero hubiera rozado su piel. Juraría que no estaba ahí el domingo, cuando vino a almorzar y jugó con el perro en el patio. Guardé ese detalle en algún lugar del fondo de mi mente, junto con otros pequeños no importa que había visto en los últimos meses: el cuaderno con la esquina arrancada, los lápices partidos por la mitad, las rodillas de los pantalones siempre un poco más gastadas de lo normal. Nada, cariño, un papelito que estaba en tu zapato, dije, con la voz lo más tranquila que pude, como si no me supiera ya sospechosa por haberlo recogido. Ah, respondió él tocándose la oreja izquierda, como hacía siempre que estaba incómodo. Debe ser basura. Me incorporé despacio. Noté el gesto de la oreja, esa manía que nunca había tenido de pequeño. La desarrolló este año, desde que empezó 4º grado. Un detalle más que también había guardado en la gaveta mental de cosas que veré después. Desdoblé el papel, despacio, sintiendo que mis dedos temblaban apenas. No es común sentir miedo de algo tan pequeño, pero hay miedos que caben en el tamaño de una nota doblada, pensé después. En ese momento, solo respiré hondo y abrí. La letra era apretada, irregular, con algunas letras mayúsculas en medio de las minúsculas, como si la mano hubiera perdido el control por un segundo. Reconocí el trazo de Mateo, esa forma de hacer la M como si fueran 3 montañitas puntiagudas, y la A casi cerrada, parecida a una O con patita. Había pocas palabras, apenas una frase cortada en 2 líneas para caber en el pedazo de papel rasgado de algún cuaderno. No quiero ir. Me duele cuando... La frase terminaba ahí, en un cuando suspendido, sin verbo, sin explicación. Solo esos puntos suspensivos nerviosos que eran, en realidad, la prueba de que él había querido escribir más y no había podido. Mi corazón dio un vuelco. Tuve la sensación física de que algo en el centro de mi pecho se encogía, como si alguien lo hubiera agarrado con la mano. El silencio de la cocina se volvió pesado. El reloj seguía marcando los segundos, pero parecía más alto, más invasivo, como si me reclamara algo que yo no sabía poner en palabras. «Tía», dijo Mateo, ahora sí mirándome como si hubiera sentido, a través del sonido de mi respiración, que algo había cambiado.
Yo seguía con los ojos pegados a esa frase. No quiero ir, me duele cuando... La primera reacción fue una avalancha de preguntas. ¿Ir a dónde? ¿A la escuela? ¿A la casa de alguien? ¿Me duele cómo? Físico, emocional. ¿Quién? Y bajo todas ellas, una pregunta mucho más cruel. ¿Por qué no me dijo nada? ¿En qué momento dejé de ser el lugar seguro donde él podía venir a llorar, como cuando se caía en la bicicleta y venía directo a mi casa porque decía que mis curitas eran mejores que las de su madre? Doblé el papel otra vez, instintivamente, como si quisiese esconder esas palabras de los ojos del mundo, incluso de los míos. Lo apreté entre mi palma y sentí el sudor frío formarse en la piel. Me obligué a levantar la cabeza y sonreír. ¿Terminaste la leche, mi amor?, pregunté, con una voz que me sonó a mí misma como la de una actriz en una telenovela mala. Sí, contestó él, enseñándome el vaso vacío orgulloso. ¿Puedo ver dibujos un rato? Lo miré. Tenía ojeras. No profundas, no esas ojeras dramáticas que uno ve en fotos de niños doentes, pero sí una sombra, un cansancio que no correspondía a sus 9 años. Hacía semanas que mi hermana me decía que Mateo estaba en una fase difícil, que se enojaba por todo, que no quería dormir temprano, que de vez en cuando se quejaba de dolor de barriga justamente los lunes. Fase, yo repetía. Todo mundo pasa por fases. Los niños también. Eso es lo que decimos cuando no queremos ver las cosas que se esconden en los márgenes. Igual que esta nota en el zapato. Claro, ve un rato, dije, y le acaricié el pelo cuando pasó junto a mí. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia el lado contrario, como si el gesto lo tomara por sorpresa. No se pegó a mi mano como antes, no buscó ese contacto como hacía cuando era más pequeño. Era una diferencia mínima, pero la sentí como una punzada. Mateo salió de la cocina corriendo hacia la sala, sus medias resbalando un poco en el piso. Encendió la televisión y el sonido de un dibujo animado comenzó a llenar la casa, ocultando el tic-tac del reloj y, por un momento, también el ruido de mis pensamientos. Me quedé sola frente al fregadero, con el papel doblado en la mano, mientras el vapor tibio del agua que aún corría por la torneira empañaba un poco la vista. Cerré la canilla y apoyé las manos en el borde de la pía, respirando hondo. Sentí el olor a cloro, el resto del detergente, el perfume suave de la ropa de Mateo que todavía flotaba en el aire. Todo era familiar, cotidiano, pero ya no igual. Abrí el papel de nuevo, como si hubiera la posibilidad de que las palabras hubieran cambiado en esos pocos segundos. No cambiaron. Estaban ahí, firmes, acusadoras, vulnerables. «No quiero ir. Me duele cuando...» Esta vez noté algo que no había visto antes. En la esquina inferior, un pequeño dibujo, casi imperceptible, de una puerta rectangular con una especie de manija. Mateo siempre dibujaba algo en los márgenes: naves espaciales, carros, monstruos, nunca puertas. Las puertas son cosas que una crianza dibuja cuando piensa en entrar o salir de algún lugar, o cuando se siente atrapada. Me apoyé en la pared y cerré los ojos un instante. Una parte de mí quería ir directo a la sala, apagar la televisión, arrodillarme frente a él y preguntarle, sin rodeos, quién lo estaba haciendo sufrir. Otra parte, más cautelosa, sabía que si yo llegaba así, con el corazón desbordado y la cara tal vez pálida, lo asustaría y lo haría cerrarse todavía más. Recordé algo que una vez había leído en algún lugar. Los niños esconden sus dolores en los lugares más pequeños, donde los adultos raramente miran: debajo de la cama, detrás de un dibujo, dentro de un zapato, porque sospechan, con una sabiduría triste, que si lo ponen muy a la vista, nadie lo verá. Guardé la nota en el bolsillo de mi pantalón de moletón, sintiendo el papel raspar contra la piel de mi muslo. Salí de la cocina con paso lento, fingiendo estar más cansada de lo normal. En la sala, la luz del final de la tarde ya no entraba tan fuerte. El sol se estaba bajando y la casa tenía ese tono anaranjado que siempre me daba nostalgia de algo que no sabía nombrar. Mateo estaba sentado en el sofá, encorvado, con el control remoto en la mano. No reía, apenas miraba la pantalla con los ojos un poco vidriosos, como si los dibujos fueran un ruido de fondo necesario para no pensar en otra cosa. Me senté a su lado, dejando una pequeña distancia entre nosotros, ni muy lejos ni demasiado cerca.
ese espacio medido que uno elige cuando no quiere invadir, pero tampoco quiere estar indiferente. ¿Mucho deber para mañana?, pregunté, mirando al televisor como si el tema no tuviera importancia. Un poco, respondió él encogiéndose de hombros. Tengo que hacer un resumen de ciencias y unas cuentas. ¿Te está gustando la escuela nueva?, pregunté, volviendo el rostro hacia él solo un poquito. Mateo tardó unos segundos en contestar, tragó saliva. Sus dedos apretaron el control remoto con fuerza, al punto de dejarle los nudillos blancos. Esa reacción pequeña me dijo más que cualquier palabra. Es diferente, dijo por fin. Es más grande bueno o más grande raro. Insistí con suavidad, intentando darle una puerta que él pudiera elegir abrir o no. No sé, murmuró. Hay niños que hablan muy fuerte. Eufemismo infantil para tantas cosas. Gritan, se burlan, humillan. Sentí el impulso de abrazarlo ahí mismo, pero me contuve. En lugar de eso, estiré la mano y le ordené el cuello de la camiseta, que estaba un poco torcido. Al hacerlo, mis dedos rozaron de nuevo la línea roja en su cuello. Esta vez la vi con claridad. No era un simple rasguño. Eran dos líneas paralelas, finas, como dejadas por algo duro, tal vez la tira de una mochila apretada con demasiada fuerza, o por unos dedos impacientes. ¿Y esa marquita?, pregunté lo más casual que pude. ¿Te raspaste jugando? Mateo levantó la mano, tocándose el cuello donde yo lo había tocado, como si recién se acordara de que la marca existía. Ah, sí, fue nada. La mochila se enganchó, dijo rápido. Estábamos jugando a las carreras en el recreo. No era una buena mentira. Mi sobrino siempre fue malo para mentir. De pequeño, cuando comía galletas a escondidas, llegaba con las migas aún pegadas en los labios. Cuando rompía un juguete, intentaba esconder las piezas debajo del sofá. Era transparente. Ese nada ahora era cualquier cosa menos nada. Ajá, murmuré sin insistir. Ten cuidado, ¿sí? No me gusta verte con marcas. Él asintió, pero no me miró. Sus ojos se quedaron fijos en la pantalla, donde un personaje colorido saltaba entre edificios. Yo sentí que la sala entera se llenaba de algo denso, como si el aire fuera más pesado. La nota en mi bolsillo parecía quemarme la pierna. Pensé en mi hermana, en cómo respondía siempre que yo preguntaba cómo estaba Mateo. Bien, solo quejoso. Bien, pero tiene que endurecer. El mundo no es fácil. Bien, solo está aprendiendo a defenderse. Frases que, hasta esa tarde, yo había aceptado con un asentimiento distraído, convencida de que ella, como madre, sabría mejor que yo. Ahora, con ese pedazo de papel clandestino escondido en el zapato, esas mismas frases sonaban como justificaciones, o peor, como un esfuerzo por no ver. Sentí una punzada de culpa. Yo también había preferido no ver. Habían habido otros Sinais, lo sabía. La forma en que Mateo se aferraba a mi mano cuando lo acompañaba hasta la puerta de la escuela y soltaba rápido apenas veía a un grupo de niños delante. Las veces que pedía quedarse solo un día más en mi casa los domingos, suplicando con esa voz todavía infantil, pero ya cargada de un cansancio que me desconcertaba. Las noches en que mi hermana me llamaba diciendo que él no quería dormir, que decía que le dolía la barriga, que hablaba dormido, y yo siempre decía las palabras estándar: es la edad, son adaptaciones, todo niño pasa por eso, porque era más cómodo creer que el mundo no estaba lastimando a mi sobrino, que era solo un periodo pasajero. Me recosté en el respaldo del sofá y cerré los ojos un instante, fingiendo que estaba descansando. En realidad, estaba intentando decidir qué hacer. Había una línea muy fina entre protegerlo e invadirlo, entre preguntar y interrogar. No quería romper esa confianza silenciosa que aún nos unía, esa que hacía que él escondiera una nota en su zapato y no la tirara directamente a la basura. Si la había guardado Der, quizá una parte de él deseaba que alguien la encontrara, alguien que prestara atención al lugar donde los adultos nunca miran. Abrí los ojos y lo observé de perfil. Mi sobrino, el niño que yo había cargado en brazos cuando tenía fiebre, al que había enseñado a atarse los cordones, el que venía a mi cuarto a las 6 de la mañana los domingos para meterse en mi cama y pedirme que le contara historias inventadas. Su mandíbula estaba tensa. De vez en cuando apretaba los dientes, un gesto adulto en una cara aún redonda. Noté que cada vez que en la televisión aparecía un personaje gritando,
Aunque fuera de forma cómica, Mateo se encogía apenas, como si el volumen le doliera. Mateo, dije por fin, con una calma que no sentía, si alguna vez algo te hace daño, cualquier cosa, aunque pienses que es pequeña, tú sabes que puedes contarme, ¿verdad? Aunque te parezca tonto o te dé vergüenza, puedes venir a decirme, no me voy a enojar contigo. Hubo un silencio breve, pero que sentí largo. Él siguió mirando la pantalla, pero su mano dejó de apretar el control remoto. Bajó el volumen 2 puntos, como si también quisiera escuchar mejor mis palabras, aunque no me mirara. Yo sé, respondió al final casi en un susurro. ¿Seguro que lo sabes? Insistí apenas. Sí, tía, repitió, y esta vez sí giró el rostro hacia mí. Tú siempre me crees. Él siempre me atravesó como una mezcla de consuelo y acusación. Siempre había querido ser la persona que lo creía, pero en los últimos meses, ¿lo había escuchado de verdad? ¿O había escuchado más a los adultos que decían que todo era exagero? Sonreí con la boca, pero mis ojos ardían. Entonces, está bien, dije, y le revolví el pelo con suavidad. Solo no te olvides. Volvió a mirar la televisión, y yo también dejé que la vista se perdiera en las luces cambiantes de la pantalla. Pero dentro de mí, algo ya se había movido de lugar. El papel en mi bolsillo, las palabras cortadas, la puerta dibujada, la marca en su cuello, la forma en que su cuerpo se tensaba. Todo se unía como piezas de un rompecabezas que yo aún no sabía armar del todo, pero cuyo dibujo general ya podía intuir. Y en el centro de esa imagen había una certeza nueva y dolorosa. Alguien, en algún lugar de su día, estaba lastimando a mi sobrino. Y yo, que me enorgullecía de ser su refugio, no lo había visto hasta que una nota escondida en un zapato me obligó a mirar. Esa noche, cuando mi hermana vino a buscar a Mateo, la nota seguía doblada en mi bolsillo, como una piedra pequeña que no deja caminar normal. Paula llegó apurada, con el pelo recogido a toda prisa y el olor a perfume mezclado con humo de la calle. Tenía el celular en la mano, como siempre, respondiendo mensajes mientras me decía hola, con un beso al aire. Mateo salió de la sala al escuchar la puerta, con esa mezcla rara de alivio y tensión que yo solo empecé a notar después de encontrar el papel. Se acercó a la madre sin correr, sin ese impulso alegre con el que antes se lanzaba a sus brazos. Caminó hasta ella, despacio, y se dejó abrazar, el cuerpo un poco rígido, sin corresponder del todo. Detalles. Todo eran detalles que juntos empezaban a contar otra historia. ¿Se portó bien?, preguntó Paula, guardando el celular en la cartera sin mirarme del todo. Sí, como siempre, respondí soltando una sonrisa automática. Hizo la tarea, merendó. Solo estaba un poco cansado. Ella puso los ojos en blanco levemente, ese gesto mínimo que muchas madres hacen cuando oyen la palabra cansado de un niño. Es que ahora todo es cansancio, tía. Escuela, tarea, vida, bufó. Tiene que aprender que así es el mundo. Mateo miró al piso. Yo sentí un nudo formarse en mi garganta. Tiene que aprender que así es el mundo. ¿Cuántas veces habíamos oído esa frase creciendo? Era la forma adulta de decir aguanta, de pedir que el dolor se calle para no incomodar. Recordé un momento, años atrás, cuando mi hermana lloraba en mi sofá, porque el padre de Mateo había desaparecido literal y metafóricamente. Yo la había abrazado y le había dicho que no estaba sola, que íbamos a salir adelante, que el mundo no siempre era justo, pero que nosotras podíamos ser refugio una para la otra. Ahora la veía repetir, sin notarlo, una dureza que no era suya, sino heredada. Cansado está, dije, eligiendo las palabras con cuidado, pero también está más callado. No sé si lo has notado. Paula hizo una mueca, como si mi comentario fuera un mosquito alrededor de su cabeza. Está en una fase, respondió. Desde que se cambió de escuela está así. Yo ya hablé con él, con la psicóloga de la escuela, con la maestra. Dicen que es adaptación, que es sensible, que exagera un poco. La palabra exagera me golpeó directamente en el bolsillo donde estaba la nota. Sentí el papel clavarse en mi piel. Miré a Mateo. Él no dijo nada. Estaba ocupado con el cierre de la mochila, intentando que los dientes del cierre encajaran a la primera, como si su vida dependiera de ese pequeño gesto. Bueno, murmuré. Igual, si notas algo diferente, avísame.
Tú sabes que a mí me gusta tenerlo por aquí de vez en cuando. Sí, ya sé, dijo Paula apurada. El sábado te lo dejo. Mariano y yo tenemos un compromiso. Al escuchar el nombre, miré a mi sobrino. Sus hombros se tensaron. Mariano, el novio de mi hermana. Llevaban juntos 1 año. Era amable, correcto. Siempre traía vino los domingos y hablaba de fútbol con un tono agradable. Nunca vi nada extraño en él. No era un hombre de los que uno miraría 2 veces en la calle. Ni demasiado guapo, ni intimidante, ni nada. Justo ese tipo de persona en la que uno confía por inercia. Pero al escuchar su nombre, Mateo se llevó la mano a la oreja izquierda y la frotó, nervioso. Un reflejo que ya me era familiar. ¿Todo bien, campeón?, pregunté acercándome un poco a él. Sí, contestó sin levantar la vista. Paula no vio nada. Estaba de nuevo con el celular en la mano respondiendo un mensaje con el ceño fruncido. Vamos, Mateo, que mañana tienes prueba, dijo, casi sin mirarlo. Despídete de la tía. Él se acercó. Me rodeó la cintura con un abrazo rápido pero fuerte. Sentí su frente presionarse contra mi vientre, como si quisiera quedarse un segundo más de lo permitido. Olía a shampoo barato con perfume de frutas, a sudor del día, a niño que tuvo demasiadas emociones para digerir. «Chao, tía», murmuró, y su voz se quebró apenas en la última sílaba. Le acaricié el cabello y, por un impulso que no planeé, le susurré al oído. «Recuerda lo que te dije. Puedes contarme cualquier cosa. Te creo». Sentí que su cuerpo se estremecía de forma casi imperceptible. Se apartó y me miró, los ojos brillantes, pero sin lágrimas. Asintió con la cabeza como si acabara de hacer un pacto silencioso. Luego se dio la vuelta y salió detrás de su madre, arrastrando un poco la mochila por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, la casa se quedó llena de ecos. El sonido reciente de sus pasos, el olor de su shampoo, la imagen de su cuello con la marca roja. Fui hasta la ventana y los vi caminar por la calle. Paula iba algunos pasos adelante, todavía escribiendo mensajes, y Mateo la seguía mirando al suelo, pateando una piedrita, como si necesitara concentrarse en algo muy pequeño para no pensar en lo demás. No hablaban. Solo eran 2 figuras avanzando en paralelo, conectadas por la rutina, pero no por la mirada. Cuando desaparecieron en la esquina, metí la mano en el bolsillo y saqué la nota. Me apoyé en el umbral de la ventana, bajo esa luz anaranjada que ya casi era noche, y la leí por 3ª, 4ª vez. No quiero ir. Me duele cuando... El papel tenía una mancha ligera, quizá de agua, quizá de lágrimas, y ese dibujo de la puerta silencioso en la esquina. Me acerqué al mueble de la sala, abrí una cajita metálica donde yo guardaba cuentas viejas, un par de fotos pequeñas, un anillo que ya no usaba. Por instinto, doblé la nota con más cuidado y la guardé allí, entre una foto de cuando Mateo tenía 3 años y otra aún más vieja de cuando Paula y yo éramos niñas. Cerrar la caja fue como hacer una promesa. No iba a dejar que esa frase se perdiera. Esa noche casi no dormí. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza no. Cada sonido mínimo, un auto pasando en la calle, el motor de la heladera encendiéndose, el crujido de la madera, me hacía abrir los ojos otra vez. En la oscuridad del cuarto, la pantalla del celular se encendía a ratos con notificaciones sin importancia, pero ninguna era la que yo quería. Un mensaje de Paula diciendo, me di cuenta de algo, o Mateo me contó que... Nada. En vez de eso, abrí el chat con ella y deslicé hacia arriba, leyendo nuestras conversaciones de los meses anteriores. Ahí estaban, en palabras digitales, las señales que yo había ignorado. Hoy Mateo no quiso entrar a clase, se quedó llorando en la puerta. Dice que en el recreo le duele la panza. La maestra dice que es tímido, que tiene que hacerse fuerte. Yo había respondido con stickers, con frases de ánimo, con «va a pasar», porque era más fácil. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de no haber descansado. El cielo estaba nublado y la luz que entraba por la ventana era fría, azulada, de esas que dejan todo un poco más triste de lo que ya es. Hice café más fuerte de lo habitual y me dije, mientras miraba el vapor subir de la taza, que no podía seguir en ese estado de espera pasiva. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no hacer nada ya era suficiente decisión, y una pésima. Tomé el teléfono y marqué el número de Paula. Tardó en atender. Cuando lo hizo, se oía apurada.
con el sonido de tránsito de fondo. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Fue lo primero que preguntó, con esa inquietud que todo adulto siente cuando recibe una llamada temprano. Todo bien, contesté rápido. Solo quería saber si necesitas que lleve yo a Mateo a la escuela hoy. Tengo la mañana libre. Así tú no te apuras. Hubo un silencio breve al otro lado. Casi pude imaginar la expresión en su rostro. Sorpresa mezclada con alivio. ¿Segura?, preguntó. Porque justo hoy me surgió una cosa en el trabajo y estaba pensando en cómo hacer. Sería una gran ayuda. Segura, dije. Paso por él en 15 minutos. Cuando corté, sentí que el corazón se me aceleraba. No era solo una cuestión logística. Yo quería verlo en su trayecto, caminar a su lado, observar con mis propios ojos lo que pasaba alrededor de su cuerpo pequeño antes de que se perdiera detrás del portón de la escuela. Quería quizá descubrir algo que él no me estaba diciendo. Me vestí rápido. Jeans, remera de algodón, un suéter gris. Me hice un rodete en el cabello sin darle mucha importancia. En el espejo del pasillo, mi cara mostraba las ojeras que la noche en vela me había regalado. No dramatices, me dije en voz baja, pero ya sabía que no era dramatización. Era otra cosa, una inquietud antigua, instintiva, eso que las tías que aman como madres sienten cuando algo huele mal en el aire, aunque nadie más lo perciba. El departamento de Paula quedaba a 10 minutos caminando. El edificio era viejo, con paredes descascaradas en la entrada y un olor permanente a humedad mezclado con comida. En el pasillo del tercer piso, el eco de la televisión de un vecino llenaba el aire con risas enlatadas. Toqué el timbre y escuché el ruido apresurado de pasos. Mateo abrió la puerta. Llevaba el uniforme, pantalón azul marino, camiseta blanca con el logo de la escuela bordado. La mochila ya estaba en su espalda y los cordones de las zapatillas, mal atados. «Tía», dijo sorprendido, «no sabía que venías tú». Sus ojos se iluminaron por un segundo y esa luz fugaz me dio un pequeño consuelo. «Vine a secuestrarte», bromeé intentando sonar ligera. «Hoy te llevo yo a la escuela. Tu mamá está ocupada». «¿En serio?», preguntó y esta vez la alegría fue un poco más clara. «Qué bueno». Paula apareció detrás de él, con el cabello mojado y una toalla en la mano. «No tuve tiempo de peinarlo bien», dijo medio riendo. «Hoy está a la carrera». «Está perfecto», respondí, pasando la mano por el cabello revuelto de Mateo. «Yo lo acompaño». Mientras hablábamos, vi a lo lejos, en el living, la figura de Mariano sentado en el sofá, en calzoncillos y camiseta, mirando el celular con los pies sobre la mesa. Alzó la vista cuando me vio. Cuñada», saludó con una sonrisa. «Gracias por el rescate escolar». «De nada», respondí, devolviéndole la sonrisa por pura cordialidad. Sus ojos pasaron de mí a Mateo. En ese instante mínimo, vi algo que antes tal vez no habría registrado. La forma en que la sonrisa de Mariano se endurecía apenas cuando miraba al niño, como si tuviera que recordarse que debía ser amable. Y la forma en que el cuerpo de Mateo se encogía un poquito, casi imperceptible, sobre todo en los hombros. Nada concreto, nada que se pudiera llamar prueba. Pero después de la nota, cada pequeño gesto era una pista. «Vamos, que ya es tarde», dije, cortando esa línea invisible de tensión. Bajamos las escaleras juntos. En el rellano, el olor a productos de limpieza se mezclaba con el del pan recién salido de la panadería de la esquina. Mateo hablaba poco. Comentó que en ciencias estaban viendo los planetas y que él había elegido Júpiter para hacer un trabajo práctico. Cuando le pregunté por qué Júpiter, se encogió de hombros. «Porque es el más grande», dijo. «Nadie se mete con el más grande». La frase me quedó flotando en la mente. Nadie se mete con el más grande. ¿De dónde le venía esa lógica? Lo miré de reojo. Caminaba con la mochila cargando solo de un lado, desequilibrando su postura. Se la acomodé en los dos hombros. «No siempre el más grande es el que tiene razón», murmuré. «A veces los que parecen más pequeños son los más valientes». Él no respondió, pero apretó los labios, pensativo. Cuando llegamos a la escuela, el portón ya estaba abierto y un grupo de niños se amontonaba en la entrada. Había madres hablando entre sí, revisando mochilas, apurando besos en la frente. El edificio olía a mezcla de comida de cantina, papeles y sudor infantil. Paredes con dibujos, carteles de campañas contra el bullying pegados en los pasillos, frases coloridas sobre el respeto, ironías de la vida.
Las palabras correctas siempre decoran los peores lugares. Me quedé un poco detrás, observando. Mateo saludó con la mano a un niño más pequeño, quizás de otro grado, que le sonrió tímido. Luego, de repente, su cuerpo cambió. Lo vi tensarse cuando un grupo de 3 chicos de su edad apareció cerca de la puerta. Uno era más alto que los otros, con el cabello rapado a los lados y un corte más largo arriba, usando el uniforme con la camiseta por fuera, desabrochado el primer botón. Hablaba alto, riendo, empujando el hombro de quien tenía al lado. Los otros 2 reían también, pero la risa de uno de ellos sonaba un poco forzada. El alto era claramente el eje. ¿Y ese?, pregunté bajando la voz, acercando mi rostro al de Mateo. Nada, dijo él rápido. Es de mi clase. Podrían haberme dicho un amigo, un compañero, un chico, pero eligió nada. Nada. En boca de un niño, casi siempre significa lo contrario. El alto lo vio. Se acercó con paso seguro sin dejar de hablar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dio una palmada en la nuca a Mateo. El típico gesto de amigo que duelen más de lo que aparentan. No muy fuerte, pero tampoco suave. Un golpe justo en el mismo lugar donde yo había visto la marca roja. Mateo, ¿otra vez llegaste temprano?, dijo, con una sonrisa que tenía algo de filo. ¿Te vas a ganar un premio por aburrido? Los otros rieron. Mateo sonrió también, una sonrisa pegada que no le llegaba a los ojos. Mi tía me trajo, respondió, como si necesitara justificar su puntualidad. El chico alto me miró por un segundo. Sus ojos eran oscuros, atentos, más adultos de lo que deberían. Me dio un gesto con la cabeza, una especie de saludo desganado, y se volvió a sus amigos. El circuito fue rápido, casi invisible para cualquiera que no estuviera buscando señales, pero yo lo vi. Vi la forma en que, al alejarse, uno de los otros chicos rozó la mochila de Mateo con el pie, empujándola apenas, con una sonrisa torcida. Vi cómo Mateo se hacía más pequeño, algo en su espalda cediendo. «Voy a entrar», dijo él, sin mirarme a los ojos. «Nos vemos después, tía». Quise decirle que esperara, que yo podía hablar con alguien, con una maestra, con quien fuera, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. De alguna manera, sentí que si yo irrumpía así, en medio del patio, podía exponerlo más aún, y si había algo que yo no quería, era convertir su dolor en espectáculo. «Está bien», dije, «que tengas un buen día. Y acuérdate, Júpiter no es el único que importa». Él hizo una mueca, algo entre sonrisa y gesto de confusión. Se despidió con la mano y entró, arrastrando un poco los pies. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. Solo entonces respiré hondo. Sentí el impulso de dirigirme a la secretaría, preguntar por la orientadora, pedir una reunión, pero algo en mí me dijo que antes de ir a cualquier adulto allí, tenía que juntar las piezas que Mateo me había dejado. No solo la nota, quizá hubiera más. Volví a casa con un peso extraño en el pecho. Abrí la cajita metálica de la sala y saqué la nota de nuevo. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma donde la tarde anterior había caído el papel desde su zapato, y la puse frente a mí. La observé con el cuidado con el que uno mira una fotografía antigua buscando detalles. En el borde superior había una línea de lápiz casi borrada, como si Mateo hubiera escrito algo y luego lo hubiera intentado apagar con el dedo. Acerqué el papel a la luz de la ventana, girándolo, y vi, en cierto ángulo, que quedaban marcas. Un nombre que había sido casi borrado. Podía distinguir apenas las formas. Una letra M, luego algo como una A o una R, y después trazos confusos. No era una ciencia exacta, pero mi mente completó sola. Mariano, o tal vez Mario, o tal vez Manuel. No podía asegurarlo. Y sin embargo, la coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. Mi respiración se volvió pesada. Recordé la mirada de Mateo cuando escuchó el nombre de Mariano la tarde anterior. Recordé el gesto del cuello, la marca roja. Recordé la palmada del chico alto en la nuca. Era como si el dolor de mi sobrino viniera de 2 direcciones distintas, de la escuela y de casa. Apoyé los codos en la mesa y me cubrí el rostro con las manos. Una mezcla de rabia, tristeza y miedo me subió por la garganta como un sabor metálico. Me sentía, de repente, responsable por todo, por no haber visto antes,
por no haber preguntado más, por haber confiado en que los adultos alrededor de Mateo sabían lo que hacían. Pensé en llamar a mi hermana en ese momento y contarle todo. La nota, las marcas, el niño del portón, pero la imaginé respondiendo con la misma frase de siempre. «Estás exagerando, tía. Él es dramático. No vamos a criar a un hijo de cristal». Y esa respuesta, ahora lo sabía, sería una segunda herida para Mateo. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la casa, como si pudiera ordenar mis ideas moviendo el cuerpo. El sonido de mis pasos sobre el piso se mezclaba con el zumbido de la heladera. El reloj de la pared marcaba las 10:30. Todavía faltaban horas para que Mateo saliera de la escuela. Horas en las que yo solo podía imaginar qué estaba pasando puertas adentro. Fue entonces cuando recordé que, la tarde anterior, él había dejado su suéter en el respaldo de la silla. Fui hasta allí y lo tomé. Tenía el olor inconfundible de su cuerpo, mezclado con el jabón de ropa que yo usaba. Mientras lo doblaba para guardarlo, sentí una dureza en el bolsillo frontal. Metí la mano y mis dedos encontraron otro papel, más pequeño aún que el primero, doblado con torpeza. El corazón se me trepó a la garganta. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Esta vez, la frase estaba completa, la letra más apretada, como si hubiera sido escrita rápido, con miedo de ser descubierta. Me duele cuando me agarra del cuello y me dice que no le cuente a nadie. No había dibujos esta vez, solo esa frase, extendida casi hasta el borde, como si a Mateo le hubiera faltado espacio para todo el horror que estaba intentando meter en aquel rectángulo de papel. Sentí que el mundo se estrechaba a esas palabras. Me quedé de pie en medio de la cocina, con el papel temblando entre mis dedos. No decía quién, no decía dónde, pero yo ya no podía fingir que no sabía que algo estaba profundamente mal. Y lo peor, la sensación más cruel de todas, era la de haber llegado tarde. Porque mientras yo decía «es una fase», mientras enviaba stickers de ánimo, mientras hacía café y doblaba ropa, alguien en algún lugar del día de mi sobrino lo agarraba del cuello y le enseñaba a fuerza de miedo que su dolor debía ser un secreto. Aquella frase, «me duele cuando me agarra del cuello y me dice que no le cuente a nadie», quedó suspendida en el aire como si la cocina hubiera perdido su oxígeno. Me apoyé en la mesada porque sentí un leve mareo, ese vértigo que aparece cuando la mente alcanza, de una sola vez, una verdad que venía empujando desde hace tiempo. El papel seguía abierto entre mis dedos y mis manos temblaban tanto que el borde del papel vibraba levemente, como si también él respirara con dificultad. No lloré al instante. El llanto llegó atrasado, primero como una presión en el pecho y después como un ardor en la garganta. Pero no dejé que saliera. No todavía. No cuando lo que necesitaba era claridad. Guardé el papel junto al otro, dentro de la cajita metálica, como si guardar ambos juntos me ayudaran para entender mejor el mapa de un dolor que todavía no tenía forma. Cerré la tapa con un clic suave, casi ceremonioso, y quedé un segundo mirándola como si la cajita fuera un corazón latiendo fuera del cuerpo. Era irracional, claro, pero sentí una especie de responsabilidad sagrada sobre esos dos pedazos de papel. A veces el sufrimiento de un niño se esconde con tanto cuidado que, cuando por fin llega a las manos de un adulto, uno siente que sostiene algo que no se puede romper. El reloj marcaba las 11. Me lavé la cara en el baño, dejando que el agua helada me despertara los sentidos. Me miré al espejo, ojeras profundas, labios tensos, ojos rojos. Toqué mi rostro como si pudiera acomodarlo, recomponerlo en algo funcional, algo que pudiera enfrentar lo que venía, porque yo ya sabía que tendría que enfrentar algo. No sabía qué forma tendría, pero sabía que estaba ahí, esperándome en algún rincón del día. Me até el cabello en un moño firme, como si ese acto físico fuera un pacto conmigo misma. No iba a permitir que Mateo siguiera viviendo esto solo. No iba a permitir que siguiera pensando que su dolor era secreto. Decidí ir a la escuela, no para acusar, no para armar un escándalo, sino para observar, para entender, para juntar más piezas. Me puse una campera liviana, guardé el celular y salí a la calle. El día estaba gris y húmedo, con ese olor a tierra mojada que siempre me recordaba a mi infancia. La escuela no quedaba lejos. Caminé despacio, notando cosas que nunca me había notado. La panadería con el letrero torcido,
la señora que regaba plantas en un balcón, los autos que pasaban con las luces encendidas aunque no lloviera, todo parecía normal. Y, sin embargo, el mundo había cambiado para mí desde que encontré esa segunda nota. En la reja de la escuela, una mujer de unos 40 años atendía la portería. Le sonreí, fingiendo que estaba allí por casualidad. Ella me devolvió la sonrisa con amabilidad mecánica. ¿Necesitas algo?, preguntó. Sí, soy la tía de Mateo Sosa, de 4º grado. Quería saber si puedo hablar con alguna maestra en el recreo. Y, murmuró la mujer mirando un cuaderno donde tenía anotados los horarios. El recreo es a las 12:20. Falta un rato todavía, pero puedo avisar a la preceptora para que te vea. No, no hace falta, dije rápido. Solo quería esperar un poco afuera. Ella me miró, con una mezcla de cortesía y sospecha leve. Esa mirada que los adultos ponen cuando sienten que alguien está preocupado, pero no quieren meterse demasiado. Podés esperar en la vereda si querés, no hay problema. Le agradecí y me apoyé contra la pared externa, desde donde podía ver el patio a través de la reja. No veía a Mateo. Los niños estaban repartidos entre aulas, pasillos y la biblioteca. El ruido del interior llegaba amortiguado. Risas, pasos, voces de maestras, todo parecía inofensivo, igual que siempre. Pero las cosas que duelen no hacen ruido. Mientras esperaba, recordé cosas que había visto en Mateo en los últimos meses, pero que ahora parecían pistas claras. La forma en que se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz, las sombras en sus ojos, el cansancio en su postura. Recordé una tarde en mi casa, 2 meses atrás, cuando él estaba haciendo un dibujo y de repente había cruzado los brazos con fuerza sobre la hoja al escuchar un golpe en la calle. Yo me había reído, diciendo que era exagerado. Ahora entendía que no era exageración, era miedo. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de la reja y entre ellos vi al chico alto que le había dado la palmada en la nuca. Lo observé con detenimiento. Se movía con seguridad, dueño del espacio, con el cuerpo erguido y la mirada alertada, como alguien que está acostumbrado a que lo sigan. Había algo duro en su sonrisa, algo que no era propio de un chico de 9 o 10 años. Me pregunté si sería él la causa de los moretones de Mateo, o quizá era solo una parte. A las 12:20 exactas sonó el timbre. Los niños salieron como un río desbordado. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Los busqué con los ojos. 1, 2, 10 grupos. Nada, hasta que lo vi. Mateo salió último, con la mochila arrastrando un poco, como si el peso fuera demasiado para su espalda pequeña. Caminaba con la cabeza baja, mirando sus zapatillas. El chico alto se acercó a él otra vez, caminando a su lado. Parecía decirle algo. Mateo asentía sin levantar la mirada. Me acerqué a la reja sin llamarlo todavía. No quería avergonzarlo delante de otros. Cuando estuvieron a pocos metros, el chico alto lo empujó apenas con el hombro. Una cosa mínima pero clara. Mateo se tambaleó y recuperó el equilibrio. Y entonces el chico dijo algo. No lo escuché, pero vi la forma en que Mateo apretó la mandíbula. Después, el chico se fue corriendo hacia otro grupo riéndose. Mateo quedó solo. Mateo, dije suavemente. Él levantó la cabeza de golpe, sorprendido al verme allí. Tía, ¿qué haces acá? Vine a buscarte para almorzar conmigo, respondí improvisando. Tu mamá me dio permiso. No era del todo mentira. Paula confiaba siempre en que yo podía llevármelo cuando quisiera. Mateo frunció el ceño como si dudara. Pero yo tengo que ir al comedor. Hoy no, contesté con una sonrisa tranquila. Hoy estás conmigo. Vino hacia la reja. Lo saludé con un beso en la frente y pude sentir muy cerca ese olor a transpiración mezclado con alfajores que siempre tienen los niños en el recreo. Cuando abrí la reja para que saliera, noté algo en su cuello, una marca nueva, más roja que la de la mañana, como si alguien lo hubiera agarrado hace poco. Mi visión se nubló por un momento. Tragué saliva, intentando que no se me rompiera la voz. Vamos, dije. Caminamos media cuadra en silencio. Él iba a mi lado, con pasos cortos, sin saltos, sin hablar de nada. Su silencio era tan pesado que casi podía oírlo. Mateo, murmuré. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Sí, tía. No era un sí real. Era uno de esos que los chicos dan cuando ya tienen escrito en su cuerpo el mandato de callar. Lo vi frotarse la oreja izquierda otra vez,
el gesto nervioso que ya se había vuelto el lenguaje secreto del miedo. Fuimos a una roticería cercana y compré milanesas con puré para llevar. En casa, él dejó la mochila en el sillón y se sentó en la mesa. No tocó la comida al principio, solo la miraba, como si su estómago estuviera cerrado. ¿No tenés hambre?, pregunté. Un poco. Comió lento, cortando pedacitos muy pequeños, como si le costara tragar. Yo esperaba. No sabía cómo empezar, pero sabía que no podía seguir ignorando lo evidente. Cuando terminó la mitad del plato, dejó el tenedor y bajó la mirada. «Tía», dijo, y su voz sonó como si estuviera tirando de un hilo fino que podía romperse. «¿Mamá te llamó?» «No». «¿Estás enojada conmigo?» «¿Por qué estaría enojada?» Mateo apretó los labios. Sus manos pequeñas estaban cerradas sobre sus piernas. Podía ver cómo los nudillos le temblaban. «Porque hoy te hice venir». «Yo vine porque quise», contesté. «No porque vos me hiciste venir». Él asintió, pero seguía sin levantar la mirada. Dejé el vaso sobre la mesa y me incliné hacia él. «Mateo», dije, «encontré algo en tu suéter hoy, un papelito». El niño se congeló. Literalmente, sus hombros quedaron duros, su espalda recta, sus ojos mirando un punto fijo en el plato. Ni siquiera respiraba bien. «Yo», murmuró, «yo no quería que lo vieras». «Lo sé», respondí, «y por eso no voy a enojarme. No voy a gritar, no voy a retarte, pero quiero que me escuches, ¿sí?» Él asintió apenas. «Leí lo que escribiste», continué, despacio, con la voz lo más suave que pude. «Leí que te duele cuando alguien te agarra del cuello. Mateo, eso no está bien». Vi cómo sus ojos brillaban, aunque él no levantaba la cabeza. Su respiración se volvió más rápida. «No puedo decir», susurró. «¿Por qué no?» Porque si digo», tragó saliva y una lágrima cayó sobre el mantel. «Si digo va a ser peor». Sentí que algo se me desgarraba por dentro. Apoyé mi mano sobre la suya, despacio, como si tocara algo frágil. «¿Peor cómo?», pregunté. «¿Peor para quién? ¿Para vos?». Él negó con la cabeza y se tapó la cara con las manos. «No puedo», dijo, la voz quebrándose. «No puedo, tía». Me levanté, rodeé la mesa y me arrodillé a su lado. Le tomé las manos con delicadeza, separándolas de su rostro. «Mateo», susurré, «yo te prometí ayer que te creo. Y no voy a dejarte solo. No importa quién sea, no importa lo que te haya dicho. Yo estoy acá. Te prometo que nadie te va a hacer daño mientras yo exista». Él levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas grandes, brillantes, que no llegaban a caer del todo. Había en ellos algo roto, algo que no tendría que existir en un niño. «No es en la escuela», murmuró temblando. «Es en casa». El silencio después de esa frase fue absoluto. Se escuchaba a lo lejos el ruido del tránsito, pero dentro de la cocina no había más sonido que nuestra respiración. Sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta los pies. «¿En casa? ¿Con tu mamá?», pregunté sin saber cómo sostener mi propia voz. Él negó, secándose la cara con el dorso de la mano. «No, mamá», susurró. Lo supe antes de que lo dijera. Ya lo había intuido en su respiración, en su cuerpo, en la forma en que reaccionó al escuchar su nombre la noche anterior. «Es», dijo, y su voz fue apenas un hilo. «Es Mariano». Mi corazón se partió en un ruido que solo yo pude oír. No grité, no lloré, no me moví, solo lo abracé. Lo abracé fuerte, pero no demasiado. Lo envolví como si quisiera que su cuerpo entendiera que, al menos en ese abrazo, nada ni nadie iba a agarrarlo del cuello. Mateo lloró sobre mi hombro en silencio, un llanto que parecía venirse guardando desde hacía semanas, meses quizá. Un llanto que no hacía escándalo, que no ocupaba espacio, que parecía pedir perdón por existir. Ese llanto, su llanto, fue la prueba más clara de todo. «¿Hace cuánto, mi amor?», pregunté acariciándole la espalda. «No sé», dijo entre lágrimas. «A veces cuando mamá no está, o cuando se enoja porque grito o porque no ordeno, él me agarra y me dice que si digo algo me va a venir peor, que mamá no me va a creer, que vos tampoco». «Yo sí te creo», dije firme, más firme de lo que me había escuchado nunca. Te creo en todo, y nunca me escuchás, nunca más vas a estar solo con él». Mateo me abrazó más fuerte, y en ese abrazo supe que nada volvería a ser igual, porque cuando un niño dice
Me duele cuando todo un mundo se rompe y otro, uno nuevo, más valiente, más verdadero, empieza a nacer. Y yo, aunque todavía no sabía cómo, iba a pelear por ese mundo, por él, por Mateo, por la parte de mí que no soportaba seguir siendo ciega. La cocina quedó envuelta en un silencio espeso después de su confesión, un silencio que no era vacío, sino lleno de significados nuevos, dolorosos, urgentes. Seguía arrodillada junto a él, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo tembloroso contra mi pecho, y comprendí que ese temblor no era solo de llanto, era el temblor de alguien que por fin había soltado un peso que no debería haber llevado jamás. Sus dedos se aferraban a la tela de mi suéter, como si, soltándola, pudiera caer de vuelta en el miedo. No lo solté ni un segundo. Pasó un rato largo antes de que Mateo dejara de llorar del todo. Cuando respiró un poco mejor, me separé apenas para poder verle la cara. Sus ojos estaban rojos y su nariz húmeda. Le limpié las mejillas con mis pulgares como hacía cuando era más chico, cuando lloraba porque se había raspado la rodilla o porque había perdido un autito. Pero ahora, en esos ojos, no había ni rastro de la inocencia simple de antes. Había algo adulto, algo endurecido, algo que nadie de 9 años debería tener. Mateo, susurré con cuidado, como si sus palabras fueran una herida abierta. ¿Él te hace daño muchas veces? Él bajó la mirada y asintió. No habló, solo ese gesto lento, resignado, que a mí me partió en dos. ¿Le contaste a alguien?, pregunté de nuevo. Negó con la cabeza. Él dice, su voz salió apagada, que si digo, mamá se va a enojar conmigo, que va a pensar que soy un mentiroso, que se va a poner triste por culpa mía, y que vos vas a decir que exagero. Sentí el estómago apretarse. Había usado mi nombre, había usado mi imagen para silenciarlo. Ese detalle hizo que la rabia me ardiera por dentro, pero la contuve. No podía permitir que mi rabia fuera más grande que su miedo. No ahora. Mateo, dije, tomando sus manos pequeñas entre las mías. Escúchame bien. Lo que él dice no es verdad. No es tu culpa. No hiciste nada malo. Nada, ¿me entendés? Nada. Él me miró, y esa mirada, esa mezcla de esperanza y duda, era casi insoportable. ¿Y mamá?, preguntó con un hilo de voz. ¿Ella va a creerme? Dudé. No porque no quisiera protegerlo, sino porque conocía a mi hermana. La amaba, sí, pero la conocía. Sabía su tendencia a justificar lo que le da miedo ver, su necesidad de que todo esté bien, aunque no lo esté. Sabía que su amor por Mateo era enorme, pero también sabía que su negación podía ser feroz. Lo había visto antes, en otras cosas. Y al mismo tiempo, ese niño merecía una promesa clara. Tu mamá te ama, dije despacio, y el amor, aunque a veces se equivoque, puede aprender a ver. Mateo no entendió del todo mis palabras, pero las escuchó, las recibió de alguna manera. Se quedó un rato en silencio, jugando con el borde de la servilleta, girándola entre sus dedos. El temblor en sus manos se había calmado un poco, pero no del todo. Tía, susurró como si le costara empujar la frase. ¿Yo puedo quedarme con vos hoy? Sentí el corazón quebrarse de una forma nueva, distinta, más honda. Claro que sí, respondí sin dudar. Todo el día. Y la noche si querés. Lo que necesites. Él asintió. No sonrió. Solo asintió, como alguien que recibe una cuerda cuando lleva demasiado tiempo tratando de nadar. Le preparé un chocolate caliente aunque ya no fuera hora. Le cambié la camiseta porque estaba húmeda por las lágrimas. Puse una manta en el sillón y él se recostó allí, sin prender la televisión, sin pedir juguetes, sin dibujar. Solo se quedó mirando la ventana, en silencio. Y yo, desde la mesa, fingía ordenar cosas, pero en realidad solo lo observaba. La forma en que respiraba, la manera en que apretaba la manta, los movimientos leves de sus dedos cuando escuchaba un auto pasar. Estaba en alerta. Todo su cuerpo estaba en alerta. Mi celular vibró. Era un mensaje de Paula. ¿Todo bien? ¿Mateo comió? Antes de leerlo completo ya sabía que la tormenta se acercaba. Contesté breve. Sí, está conmigo. Después te aviso cuando lo lleve. Guardé el teléfono. No podía todavía alargar todo sin haber pensado antes. Tenía que trazar un plan, aunque fuera mínimo. Tenía que decidir cómo protegerlo sin explotarle la vida en un segundo. A la tarde, él se durmió un poco en el sillón. Aproveché ese momento para entrar al cuarto de huéspedes.
cerrar la puerta despacio y llorar. No un llanto suave, un llanto silencioso pero intenso que me sacudía el pecho. Lloré porque el mundo puede ser cruel incluso en casas pequeñas, donde uno cree que todo es normal. Lloré por la confianza traicionada, por la inocencia arrancada, por la parte de mí que no había visto antes. Y lloré, sobre todo porque entendí que desde ese día yo iba a ser otra persona. No había retorno posible. Cuando me tranquilicé, me lavé la cara y volví al living. Mateo seguía dormido, con los brazos alrededor de la manta, como si abrazara un pedazo de seguridad. Me senté a su lado y le acaricié el pelo despacio, sin despertarlo. En ese momento, entendí una verdad simple y gigante. Ese niño, mi sobrino, necesitaba que alguien tomara una decisión por él, y esa persona era yo. No podía llevarlo de vuelta a su casa como si nada hubiera pasado. Tampoco podía sacar conclusiones precipitadas sin enfrentar la realidad. Tenía que hablar con Paula. Tenía que mostrarle las notas. Tenía que decirle lo que vi en la escuela. Tenía que decirle lo que él me confesó. Y tenía que estar preparada para que ella no reaccionara bien. Mateo despertó cerca de las 6. Abrió los ojos despacio, como si aún no estuviera seguro de en qué casa estaba. Cuando me vio, se incorporó un poco. «¿Dormí mucho?», murmuró. «Un poquito», sonreí. «¿Querés que prepare algo para cenar? ¿Puedo comer fideos?», preguntó, con una voz más tenue que su entusiasmo habitual. «Podés». Mientras cocinaba, él se sentó a la mesa y empezó a colorear un dibujo que encontró entre mis cosas. Un paisaje, una casita, un árbol. Coloreaba lento, con cuidado, sin apurarse, y mientras lo hacía, le vi la nuca. 2 marcas nuevas. No eran profundas, pero estaban ahí, rojas, recientes. Sentí que me hervía la sangre. Cuando terminamos de cenar, él se quedó jugando con el perro unos minutos. Yo aproveché ese rato para tomar las 2 notas y guardarlas en mi bolso. Después me senté frente a él y dije: «Mateo, voy a hablar con tu mamá hoy». Él se congeló, igual que cuando lo mencioné al mediodía. «No», dijo rápido. No, tía, por favor. Escúchame», respondí tomando sus manos otra vez. «No voy a decirle nada sin estar con vos. No voy a dejarte solo. No tenés que quedarte con Mariano nunca más. Nunca más. Y tu mamá tiene que saberlo para protegerte». Él apretó las manos en puños. «Mamá se va a enojar», repitió. Él dijo que mamá va a decir que es mentira, que yo me porto mal, que yo invento cosas. «Mateo», dije con una firmeza suave, «tu mamá te ama, ¿sí? Y aunque hoy no lo vea claro, aunque se enoje, aunque le cueste, ella tiene que saber la verdad, porque vos sos su hijo, y porque nadie tiene derecho a tocarte así, nadie». Él tragó saliva, y vi que una lágrima se escapaba otra vez. «¿Vos vas a estar conmigo?», preguntó. «Voy a estar en cada segundo», prometí. «No te voy a dejar solo, nunca». Lo abracé. Esta vez no lloró. Apoyó la cabeza en mi pecho, como si necesitara estar seguro de que yo no iba a desaparecer. A las 8 mandé mensaje a Paula. «Necesito hablar con vos hoy. Es importante». Contestó enseguida. «Estoy en casa. ¿Pueden venir?». Miré a Mateo. «¿Vamos?». Él dudó, mucho, y después asintió, con un valor que me hizo sentir orgullo y tristeza a la vez. El camino a su edificio fue silencioso. Él caminaba a mi lado, mirando el piso, apretando el borde de mi campera. Cuando subimos al ascensor, pude sentirlo respirar rápido, como si el aire se volviera más espeso cuanto más cerca estábamos del departamento. Paula abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Tenía el cabello suelto y el living estaba iluminado con esa luz amarilla tenue que ella siempre usaba a la noche. Mariano estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados. Al verlo, Mateo dio un paso atrás sin querer. Yo lo noté, él también. «¿Qué pasa?», preguntó Paula con el ceño fruncido. «¿Por qué esa cara?». Entré, cerré la puerta, puse una mano en el hombro de Mateo como un escudo. Mis piernas temblaban un poco, pero no retrocedí. «Tenemos que hablar de Mateo», dije, «y tiene que ser ahora». Paula cruzó los brazos. Mariano me miró fijo, sin parpadear. «¿Qué hizo?», preguntó él antes que ella. «No hizo nada», respondí sintiendo una rabia nueva crecer. «Pero a él sí le están haciendo algo». Paula me miró confundida. «¿Cómo que le están haciendo algo? ¿Qué pasó?». Abrí mi bolso. Saqué la cajita metálica. La puse sobre la mesa del comedor y la abrí.
Saqué las 2 notas y las extendí. «Paula», dije, con la voz lo más firme que pude, «tu hijo está pidiendo ayuda. Yo encontré esto en su zapato y esto en su suéter». Ella tomó las notas, una en cada mano. Las leyó. Sus labios se abrieron apenas. Vi cómo su respiración se entrecortaba, pero no dijo nada. Solo levantó los ojos hacia su hijo. «Mateo», susurró. ¿Esto lo escribiste vos?» Él estaba temblando. Lo abracé por los hombros. «Mateo», dije, «estoy acá». El silencio fue largo, insoportablemente largo, hasta que él, con la voz más pequeña que le escuché jamás, dijo, «Sí». Paula se llevó una mano a la boca. Mariano endureció el gesto como si una sombra le cruzara la cara. «¿Y quién te agarra del cuello?», preguntó Paula, sin poder decir la frase entera. Mateo respiró hondo y señaló con su dedo pequeño. Señaló hacia su derecha, hacia Mariano. Paula se quedó inmóvil. Mariano abrió la boca sorprendido como si estuviera a punto de defenderse, pero yo me adelanté. «No te acerques», dije, poniéndome delante de Mateo. Mariano dio un paso. Yo di otro, más firme. «Ni un paso», repetí, «ni uno». Paula se llevó la mano al pecho, pálida. «Decime», su voz era apenas un susurro, «decime que esto no es verdad». Mateo lloró. No gritó, no hizo escándalo. Lloró como lloran los chicos que ya no esperan que los adultos los protejan. «Él me agarra», dijo entre sollozos. «Cuando vos no estás, cuando yo me equivoco, cuando él dice que tengo que aprender, él me aprieta y me dice que no diga nada». Paula rompió en llanto. Mariano intentó hablar, pero su voz no salía con claridad. «Están exagerando», balbuceó. «Es un nene, se confunde. Yo solo lo...». «No», dije con una templanza que no sabía que tenía. «No vas a tocar a este niño nunca más». Paula lloraba. Lloraba como si su mundo se estuviera desmoronando, pero detrás del llanto había algo más, una comprensión que por fin rompía la negación, una verdad demasiado grande para seguir ignorándola. Tomé a Mateo en brazos. Él se aferró a mí, desesperado. «Nos vamos», dije. «Tía», sollozó él, «¿puedo dormir con vos?» «Podés dormir conmigo todas las noches que necesites», respondí. Paula, temblando, asintió. «Llévatelo», dijo entre lágrimas. «Por favor, llévatelo esta noche». Mariano intentó acercarse otra vez. «Paula, escúchame». «Yo, fuera», dijo ella, con una voz quebrada pero firme. «Fuera de mi casa». Y ese fuera fue el primer acto de protección verdadera que había hecho en meses. Salimos, cerramos la puerta. Bajamos las escaleras despacio, los 3 llorando por razones distintas. Cuando llegamos a la calle, Mateo respiró hondo, como si el aire fuera diferente afuera, como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin miedo. Lo tomé de la mano. Esa noche, cuando se acostó en mi cama y se acurrucó contra mí, susurró algo que todavía me duele recordarlo. «Tía, hoy no me duele». Yo le acaricié el pelo y apagué la luz. «Nunca más te va a doler», le dije, «te lo prometo». Y esa promesa, más que cualquier otra, fue la que me transformó para siempre. Porque entendí que proteger a un niño no es solo dar cariño, es ver lo que duele, enfrentar lo que asusta y elegir una y otra vez ser refugio cuando el mundo se vuelve demasiado cruel. Mateo se durmió en pocos minutos y yo, en la oscuridad, mirando su respiración tranquila, supe que esa noche no era un final, era el inicio de todo lo que tenía que reparar y de todo lo que él, por fin, no tendría que soportar nunca más en silencio.